Hace unos cuantos días estaba navegando por YouTube cuando encontré este video. Como su nombre lo dice, este es simplemente un iceberg del ocultismo. Los que me siguen de hace tiempo sabrán que yo, hace unos cuantos meses, hice un iceberg un poco similar llamado el iceberg de la brujería, el cual les voy a dejar en la descripción por si están interesados. Al yo darle clic a este video, esperaba encontrarme con los mismos temas que yo en su momento toqué. Pero para mi sorpresa me di cuenta de que era un iceberg diferente. Y como ustedes sabrán, a mí me encanta todo este tema de lo esotérico, de la magia, la brujería y específicamente de lo oculto. Así que decidí dejar de ver el video, encontrar los temas que se mencionaban en el iceberg y traérselos a ustedes. Y eso es justamente lo que haremos el día de hoy. Así que pónganse cómodos, vayan por algo de tomar, vayan por algo de comer y sumérjanse conmigo en este iceberg llamado el iceberg del ocultismo. Yo soy Pato de Patos Potions, comencemos. Algo que aprendí de mis errores del video pasado es que al tocar tantos temas, tenerlos todos al 100% correctos es complicado. Entonces vamos a implementar un nuevo sistema en el cual utilizamos pocioncitas para ver qué tanto estoy seguro de un tema y qué tanto no. Una poción significa que les estoy hablando de un tema que no pude investigar al 100%, ya sea porque no había suficiente información en internet o mínimo las páginas que estaba consultando no me parecían del todo confiables. Por otro lado, 5 pociones significan que estoy muy seguro de lo que estoy hablando, ya sea por experiencia propia o por la confiabilidad de las páginas que usé. Y también obviamente se pueden tener 2, 3, 4 pociones. Mientras más haya, más seguro. Ocultismo de la cultura pop. Al inicio no sabía muy bien de lo que hablaba esta entrada, por lo que tuve que ver el video original, que por cierto también les voy a estar dejando abajo en la descripción por si lo quieren ir a checar. Resulta que esta entrada es simplemente cómo hemos sido moldeados por Hollywood. Así es, para los que no entiendan muy bien qué es cultura pop, es a lo que se le refiere como cultura popular, la mainstream media. Esta entrada se refiere específicamente al ocultismo que es mencionado en distintos medios de comunicación grandes como películas, shows de TV, noticieros, etc. Usualmente cuando hablamos de esto estamos hablando de pentagramas invertidos, runas, sigilos, demonios y cualquier cosa que Hollywood haya popularizado. Aunque no todo el ocultismo que la cultura pop nos enseña esté erróneo, definitivamente no es un buen fundamento para empezar un camino mágico o una fuente confiable en la cual basar tus estudios. Entonces esta entrada es simplemente para decirles no, el ocultismo, la magia y la brujería no son solamente lo que las películas nos enseñan. La Ouija. La Ouija es conocida casi por todo el mundo como el mejor método de comunicación para entablar conversaciones con espíritus. Y es conocida mundialmente gracias a qué? Así es, el ocultismo en la cultura pop. Consiste de una tabla plana marcada con las letras del alfabeto, los números del 0 al 9, las palabras sí, no, hola y adiós. Usualmente se hacen de madera, aunque la gente a veces se pone muy creativa y hace algunas cuantas variaciones de cartón, plástico e incluso papel. Algo vital para cualquier Ouija es la planchette, una pequeña pieza de madera, a veces de plástico, en forma como de gota que se mueve sobre la tabla para señalar las letras y los números. Usualmente lleva un cristal o un plástico transparente en medio para que puedas ver específicamente qué letra, número o palabra está seleccionando. Ahora, todos sabemos que la Ouija fue patentada por Hasbro y comercialmente empezó a ser distribuida alrededor de 1890, pero verdaderamente no se sabe de dónde se origina la Ouija. Sé que hay unos cuantos rumores de los orígenes de la Ouija, pero como tal no encontré nada que para mí sea como muy absoluto, por lo que prefiero ahorrármelos. Por último, falta mencionar para qué es una Ouija. Como lo mencioné anteriormente, es el método por excelencia para comunicarte con entidades de otros planos, ya sea con deidades, ya sea con demonios, ya sea con fantasmas, ya sea con entidades como duendes, hadas, gnomos, etc. Simplemente es un método de comunicación. Tarot.
¿Qué decirles? ¿Qué decirles del tarot que no les haya dicho ya en este canal miles de veces? Para los pocos que no sepan qué es el tarot, este consiste de un juego de 78 cartas, divididas en dos secciones, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores son 22 cartas, cada una con una imagen distintiva y simbólica, como por ejemplo el loco, la emperatriz, la muerte, el mundo, el hombre colgado, etc. Estas cartas representan arquetipos y etapas de la vida y el viaje de las personas. Asimismo, los arcanos menores se componen por las 56 cartas restantes del deck. Estas se dividen en 4 grupos: los bastos, las copas, las espadas y los oros o pentáculos. Cada una está numerada del 1 al 10, o sea, as de pentáculos, 3 de pentáculos, 5 de espadas, y también tienen 4 personajes: el rey, la reina, el caballero y el paje, haciendo cada grupo de 14 cartas. Ahora, he hablado de la historia del tarot, no sé dónde, no sé si fue en alguno de mis cursos de tarot que imparto, esténse al pendiente por si les interesa, o si fue en algún video, pero como tal no se sabe la historia del origen del tarot. Los primeros avistamientos del tarot fue alrededor del siglo XV, se cree que este viene de Italia y se le llamaba antes tarocchi, y simplemente era un juego de cartas. No fue hasta el siglo XVIII que se empezaron a propagar distintos manuales de cómo utilizar estas cartas para adivinar el futuro o como método de adivinación. Se cree que este método fue popularizado por familias nobles de distintos lugares de Europa, como por ejemplo Francia. Aún así, también existen algunos cuantos rumores o mitos, se podría decir, que el tarot es muchísimo más antiguo de lo que nos hacen saber, diciendo que vino por primera vez de un comerciante que viajaba hacia Egipto. Pero sí, eso es todo. El tarot simplemente es una herramienta de adivinación. Los Warren. ¿Quién no conoce a Ed y Lorraine Warren? Ellos eran una pareja de investigadores paranormales que se ganaron muchísima fama en el mundo del ocultismo y lo paranormal. Muchos de ustedes probablemente los conocen por aparecer en películas gigantes del terror, como por ejemplo El Conjuro, creo que salen en Insidious, Annabelle, entre otras. En estas películas se les retrata como una especie de héroes. Se les retrata como cazadores fantasmales o paranormales de élite que siempre trabajaban y siempre ponían su vida en riesgo para salvar al mundo o a sus clientes de demonios y monjas malignas. Lo que los hizo famoso en sus épocas probablemente fueron sus 3 investigaciones más grandes, que eran la casa de Amityville, el poltergeist de Enfield y Annabelle. Algo que se les tiene que decir en este iceberg es que los Warren no eran tan buenos ni en lo paranormal ni en la vida. Mínimo en lo paranormal no siempre tenían las cosas bien o no siempre ayudaban. De hecho, por si no lo han visto, se los recomiendo bastante el video de la Sociedad de las Pesadillas, donde salgo yo, por cierto, en el cual vamos a la casa real del Conjuro. Como ustedes sabrán, en la película del Conjuro salen los Warren. Eso significa que cuando llegamos nos dijeron que los Warren salvaron el mundo. Todo lo contrario, nos dijeron que sí, efectivamente los Warren habían estado en la casa del Conjuro, pero no pasó absolutamente nada de lo que pasó en la película. En la película ellos salvan el día, erradican al demonio, etcétera, pero en la vida real no pudieron hacer nada. De hecho, empeoraron tanto las cosas que los tuvieron que correr de la casa. Aparte de eso, a lo que tengo entendido, Ed Warren era un maltratador de mujeres y golpeaba a su esposa, Lorraine. Entonces no se merecen un punto bueno en este canal. Cuentos folclóricos y leyendas urbanas. Esta fue otra de las entradas que tuve que checar en el video original para ver a qué se referían, y a lo que cuenta el creador del iceberg simplemente se refiere a todas estas prácticas y creencias que se han adoptado al ocultismo gracias a mitos y leyendas de la antigüedad. Por ejemplo, un método que menciona y el cual yo creo que es muy interesante es el dowsing. Busqué y dicen por ahí que en español se le llama algo como radiestesia o algo por el estilo. Quién sabe, pero al parecer es una práctica que se utilizaba muchísimo en tiempos medievales y consistía de utilizar una vara o péndulo para localizar agua subterránea, minerales, objetos ocultos o incluso a personas. Se cree que el operador podía detectar vibraciones o energías que emanaban de estos objetos con la vara que estaban sosteniendo. Lamentablemente, aunque haya incontables registros y pruebas de que el dowsing fue utilizado en su tiempo, la ciencia aún no ha encontrado algún tipo de evidencia que respalde que
funciona. Por otro lado, en el tema de leyendas urbanas no se refiere tanto a leyendas como La Llorona o el Chupacabra, sino a cosas nuevas que han salido que verdaderamente rayan en lo oculto, como por ejemplo las escaleras en los bosques. No sé si ustedes recuerdan esa época en el internet donde de pronto todo el mundo estaba empezando a hablar o subir fotos de escaleras puestas en lugares random en medio de la nada en bosques. Fue un tema, y hasta la fecha es un tema que desató una especie de incógnita muy grande en todos los fans del terror y de lo oculto, lo cual nos lleva a nuestra siguiente entrada: el horror de internet. Esta entrada se refiere a todo el horror que ha salido de internet, como por ejemplo Slenderman, Mandela Catalog, entre otras series popularísimas que existen en YouTube. Pero el día de hoy no vamos a hablar de ninguna de esas, sino que vamos a expandir el tema de las escaleras en el bosque. Les traigo una historia. Esta historia proviene de un supuesto oficial de búsqueda y rescate que compartió su experiencia en Reddit. Según su relato, mientras trabajaba en rescates en áreas forestales, encontró varias escaleras que parecían surgir de la nada. Esto es lo que dice: mientras estaba en una misión de búsqueda de un niño desaparecido, encontró una escalera forrada con una alfombra amarilla en medio del bosque. Su compañero, al verla, se puso pálido y dijo que debían prepararse para dar malas noticias a la familia del niño, insinuando que si el niño había subido las escaleras, este ya estaba perdido para siempre. El rescatista decidió desobedecer las advertencias y subió las escaleras, que contaban de 3 escalones. Al llegar al último escalón, sintió como si el suelo desapareciera brevemente debajo de él. De repente, se encontró en el fondo de las escaleras, pero ya no estaba en el bosque, sino dentro de una casa desconocida con una alfombra roja. Al explorar la casa, descubrió que todas las personas presentes tenían la cabeza girada hacia atrás, un detalle que le causó un gran temor. Intentó volver por las escaleras, esperando regresar al bosque, pero en su lugar se encontró en diferentes lugares cada vez que subía. Vio mundos similares al nuestro, pero con diferencias sutiles, como personas con un número incorrecto de extremidades o tiempos históricos distintos. Finalmente, encontró al niño desaparecido y ambos lograron regresar al bosque. Llegaron al punto de encuentro y regresaron al niño a su familia. Al contarles lo que había pasado, simplemente lo tacharon como imaginación. Pero el rescatista sabía que nada de lo que había dicho había sido producido por su imaginación. Esto era la realidad. Como pudieron ver, el horror de internet es algo bastante grande hasta la fecha, y por qué está incluido en este iceberg de ocultismo se preguntarán. No tengo ni la más mínima idea, yo no lo hice y yo solo vengo a reportar. Continuemos. Charles Fort. Charles Fort fue un escritor e investigador estadounidense conocido por sus compilaciones de fenómenos inexplicables. Fue considerado uno de los pioneros en la investigación de lo paranormal y lo inexplicable, y su trabajo ha influido en numerosos campos, desde la ufología y la criptozoología. Publicó varios libros que se convirtieron en clásicos dentro de la literatura paranormal, como por ejemplo The Book of the Damned, su libro más famoso, en el cual presenta una serie de casos extraños y fenómenos inexplicables, como por ejemplo lluvias de peces y ranas, objetos extraños en el cielo, como objetos voladores no identificados, y desapariciones misteriosas. El título se refiere a los datos malditos que la ciencia convencional rechazaba o ignoraba. Muchos de ustedes se van a preguntar: ¿y qué hace esta persona ahí? En lo personal, creo que está en este iceberg más que nada por, como se dijo en su momento, el impacto que tuvo. Algo que yo le respeto mucho es que él empezó a crear todo este tipo de contenido o de libros cuando se dio cuenta que el mundo estaba empezando a ser muy científico. ¿A qué me refiero? Todos tenemos un amigo o un familiar o un maestro de mente cerrada. Es normal. Cuando yo digo abiertamente que me gusta la brujería, que creo en los signos zodiacales y en los que estos nos pueden decir de nosotros mismos, cuando le digo a alguien que leo las cartas de tarot, afortunadamente no es mucho, pero en un 20 o tal vez incluso 30% de las veces que lo hago, cuestionan mis creencias y verdaderamente me hacen tratar de convencerlos de que mis creencias son válidas o existen. Cuando Charles Fort sacó su libro The Book of the Damned en 1919, una de las cosas principales que contenía o que peleaba en este libro era el hecho de que cada vez
la ciencia se hacía más cerrada y que cada vez con el paso del tiempo los científicos se abrían menos a tratar de creer en cosas que no tenían explicaciones aún, lo cual en mi libro lo hace un gran exponente del ocultismo. Pasemos a la segunda capa. Magia ceremonial. La magia ceremonial, también conocida como High Magic, es una práctica esotérica que involucra distintos rituales elaborados y simbología compleja para invocar distintas entidades. Es extremadamente detallada y precisa. La magia ceremonial se basa en múltiples cosas, pero una de las cosas que más influenció este tipo de magia es la orden hermética Golden Dawn. Para los que no sepan qué es esto, más al rato vamos a hablar de ellos. También cabe mencionar que el Golden Dawn agarró muchísimos elementos y rituales paganos y antiguos de distintos tipos de creencias esotéricas, como por ejemplo el Kabbalah, la alquimia, la astrología y distintos tipos de mitologías, como la mitología egipcia. Unos cuantos de estos rituales pueden ser el ritual del pentagrama, que es como un círculo de protección, a lo que tengo entendido, y otro es la cruz cabalística, que se utiliza para centrar y equilibrar a la persona que lo está haciendo, invocando los 4 elementos y las direcciones cardinales en un acto de armonización. Hasta la fecha, la magia ceremonial sigue siendo una práctica viva y evolucionando. Hay practicantes en todos lados del mundo, por lo cual es una rama de la que pueden seguir investigando el día de hoy. Satanismo oculto. No sé si entendí muy bien, pero en este canal se ha hablado en distintas ocasiones de que el satanismo tiene dos lados de la moneda. Por un lado existe el satanismo secular, que no venera a Satán o a algún tipo de demonio, sino como a la figura que éste representa, la rebelión, el individualismo. Por otro lado, y de lo que creo que habla esta entrada, el satanismo ocultista es el satanismo que sí venera a Satán como una deidad y se enfoca en trabajar ya sea con él o con cualquiera de sus demonios. Si quieren saber un poquito más del tema, tengo un video donde entrevisté a un amigo mío llamado Rod, el cual es un demonólogo con muchísimos años de experiencia, que los voy a dejar en la descripción. Wicca. La Wicca es una religión moderna fundada por Gerald Gardner alrededor de 1950, poco después de que Inglaterra por fin despenalizara la brujería. Aunque Gardner nunca la llamó como tal Wicca, sus seguidores posteriores adoptaron ese término y la bautizaron así. Gardner creó esta religión fusionando elementos de diversas tradiciones ocultistas, rituales paganos antiguos y prácticas mágicas antiguas. Esta también comparte muchas de sus enseñanzas con la orden hermética Golden Dawn. Algunas cuantas de las características que encontré de la Wicca es una reverencia o respeto a la naturaleza enorme, una falta como de un dios central. Al parecer la gente que practica la Wicca como tal vez sí crean en distintos dioses, no estoy muy seguro, pero lo que sí sé es que se consideran a ellos mismos también su propio dios. Es muy normal que la Wicca se practique en grupos de brujas, a los cuales se les llama covens, pero al mismo tiempo también se puede practicar de manera individual. No confundirla, esta sí es considerada una religión y también sirve mucho para el automejoramiento. Magia del caos. Como ya sabrán, en mi primer iceberg de la brujería que hice, este fue uno de los temas que más regué, me regañaron muchísimo. Luego traje hace poco a un brujo muy querido en el canal, Ryan, a que me contara un poco sobre la brujería del caos. Lo hizo excelente, pero simplemente en mi cerebro es muy complicado. Entonces les voy a leer lo que encontré, si les sirve qué bueno, si no, corríjanme en los comentarios, al cabo puse 2 pociones. Esta es una práctica esotérica flexible. Surgió en Inglaterra a finales de 1970 y se distingue por la creencia de que el éxito mágico no depende de sistemas tradicionales, sino de la voluntad y la intención del practicante. El mago puede adoptar, descartar o adaptar cualquier tipo de sistema de creencias o rituales que considere útiles en un dado momento. Esto incluye símbolos y rituales de distintas religiones y culturas. Las prácticas más comunes que se utilizan en la magia del caos son los sigilos y los servidores. Esoterismo africano.
El esoterismo africano abarca muchísimas prácticas religiosas y mágicas que provienen de África. Estas tradiciones y prácticas llegaron a América cuando, lamentablemente, existía el comercio de esclavos. Millones de africanos fueron traídos a América para vender y, dadas las circunstancias devastadoras de esclavitud, las creencias y prácticas africanas perduraron, pero para hacer esto tuvieron que adaptarse a un nuevo estilo, lo cual dio pie al vudú americano. Me gusta que tengo videos de muchos de estos temas. El vudú en África es muy diferente a lo que es en Estados Unidos. En Estados Unidos se acostumbraba a que una muñeca de vudú fuera hecha de paja o de estambre o de ciertos materiales raros. En cambio, si tú buscas una muñeca vudú de África, si mal no recuerdo, tenías cosas como tótems o cosas de madera muy bien hechas. ¿Qué fue lo que cambió? Que cuando traen a los africanos de esclavos, muchos de ellos seguían practicando el vudú, pero no tenían un cuchillo para tallar madera y hacer su figura bonita. Es más, ni siquiera tenían madera para trabajar, por lo que se adaptaron y empezaron a crear muñecas vudú y distintas cosas de su religión con lo que tenían. Y como eran esclavos, lo único que tenían eran paños, ropa sucia, fundas de almohadas, etc. Peyotismo. El peyotismo es una práctica religiosa que se centra en el uso del peyote para ceremonias y rituales. Esta práctica es común en varias tribus nativoamericanas en el sureste de Estados Unidos y norte de México. Para los que no sepan, el peyote es un pequeño cactus que, la verdad no sé de dónde viene, pero tiene una especie de droga. Ha sido utilizado por los pueblos indígenas de América del Norte durante miles de años por sus efectos alucinógenos y medicinales. Desde un punto de vista científico, simplemente es una droga alucinógena. Por otro lado, desde un punto de vista espiritual, el peyote es una planta sagrada que proporciona visiones y mensajes de tu guía espiritual. El peyotismo específicamente combina partes de esta cultura nativoamericana con partes de cultura católica o cristiana. A través de esta, los practicantes buscan curación, guía espiritual y una conexión más profunda con lo divino, manteniendo aún así vivas sus tradiciones ancestrales. Como pueden ver, esta es una religión que los nativos americanos aún conservan. Telema. Telema es una filosofía espiritual y un sistema religioso que fue fundado por nada más y nada menos que Aleister Crowley a principios del siglo XX. La palabra telema proviene del griego voluntad. El lema de Telema, aunque suene raro, es haz lo que tú quieras, será toda la ley. No entiendo muy bien en qué consiste, pero eso es. La creencia central en Telema es que cada individuo tiene una verdadera voluntad o propósito en la vida. Descubrir esta es esencial para alcanzar tu realización espiritual. Aleister Crowley fundó esto en 1904 después de una revelación que consiguió en El Cairo, Egipto. El Telema usualmente hace uso extensivo de la magia ceremonial, el Kabbalah y distintos sistemas de iniciaciones. Usualmente la gente que practica el telema simplemente busca esa realización espiritual de la que les hablé hace poco, libertad personal y son muy amables. A lo que tengo entendido, usualmente basan sus decisiones en amor y aprecio a la vida. Y no sé dónde lo leí, no sé si esto sea verdad o no, pero hay una creencia de que en el telema cada humano es como una estrella, o sea, una estrella en el universo. Es muy bonito. Con esto terminamos la segunda capa de la iceberg y pasamos a la última que vamos a ver en el video del día de hoy, la tercera. Los Caballeros Templarios. Agárrense porque se viene Biblia de texto. Los Caballeros Templarios, también conocidos como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, fueron una orden militar cristiana fundada en 1119 en Jerusalén por el francés noble Hugues de Payens, que como pudieron ver ni siquiera me esforcé por intentar pronunciar. Su misión era proteger a los cristianos que viajaban a Tierra Santa tras la primera cruzada. Los templarios combinaban el combate militar con una vida monástica. Eran conocidos por su habilidad de guerra y su disciplina en la batalla. Tenían un gran papel militar, pero también desempeñaron distintas funciones económicas, desarrollando algo así como un sistema bancario, permitiendo que la gente que estaba yendo a las Tierras Santas depositaran sus bienes en Europa y los retiraban una vez que llegaban a dicha Tierra Santa mediante cartas de crédito o cosas por el estilo.
Para los que no sepan qué es una cruzada, se le conocía cruzadas a una serie de expediciones militares organizadas por los cristianos con el objetivo de recuperar Jerusalén y otros lugares sagrados del control musulmán. Pero lamentablemente los caballeros templarios estaban empezando a ser seres un poco muy poderosos, por lo que a distintos gobiernos les empezó a dar miedo. El rey Felipe IV de Francia habló con el Papa y le pidió que los disolviera. El Papa no los disolvió hasta 1312 y muchas personas creen que si los disolvió fue porque alrededor de 1307 en adelante estaban empezando a secuestrar, capturar y torturar caballeros templarios por todos lados y usualmente se les asesinaba por herejes. Todos creen que esto fue la gota que derramó el vaso para que el Papa los disolviera. Los masones. Este es un tema súper interesante porque yo no sabía nada de esto y se van a dar cuenta de algo muy importante que les voy a spoilear desde ahorita. Los Illuminati, los de la Golden Dawn, el Templi Orientis, todos estos grupos distintos de personas de los cuales vamos a estar hablando a continuación, vienen de los masones o mínimo se originaron por ahí. Pero bueno, para los que no sepan quiénes son los masones, eran constructores. Eran los artesanos que se especializaban en la construcción de catedrales, castillos y estructuras importantes. Aproximadamente por el siglo X y durante todo el tiempo hasta el siglo XVI se empezaron a formar como distintos tipos de gremios o de clanes de masones, los cuales empezaban como de una manera muy como club privado. Tú eras una persona que acababa de empezar en esta rama, eras un cadete, no te daban conocimientos muy importantes, pero luego si te desempeñabas bien y conseguías un poquito de tiempo te subían de nivel y así continuamente hasta que llegabas al último nivel donde estaban solamente los mejores masones, los cuales tenían los secretos más importantes de la masonería y asimismo ellos se encargaban de los proyectos más importantes y los supervisaban. Pero bueno, me van a preguntar, Pato, ¿y eso qué tiene que ver con el ocultismo? Bueno, esto se debe a la masonería moderna que se desarrolló en el siglo XVIII. La masonería se centra en el desarrollo moral y espiritual de sus miembros. Los masones se reunían en lugares donde llevaban a cabo rituales y discutían de temas filosóficos y éticos. Trabajaban para mejorar su manera de ser y tenían distintas actividades. Algunas eran extremadamente simbólicas, como por ejemplo rituales, tanto de iniciación como simplemente lecturas en conjunto de moralidad y ética. Por otro lado, también a veces solamente se juntaban para ir a tomar. Puede que después de esto se sigan preguntando, bueno, Pato, ¿pero qué tiene que ver esto con el ocultismo? Pues que los masones asimismo adoptaron algunas cuantas prácticas de verdaderamente grupos ocultistas para aplicarlas en sus vidas, como por ejemplo el hermetismo. El hermetismo es una tradición esotérica que buscaba la sabiduría a través del estudio de textos antiguos atribuidos a Hermes Trismegisto. Estos enseñan al humano a alcanzar la iluminación espiritual y el conocimiento divino a través de la meditación y la práctica de la magia. Otras cosas que veían los masones eran la alquimia y el cábala. Entonces, como pueden ver, simplemente eran un grupo de amigos que se juntaban a mejorar y a hablar de temas esotéricos y creencias. Illuminatis. Pasamos a algo que me sorprendió mucho. No sé por qué pondrían a los Illuminati tan abajo en el iceberg cuando son algo extremadamente conocidos. Pero bueno, hablemos de ellos. Los Illuminati fueron originalmente una sociedad secreta fundada en 1776 en Baviera, Alemania. El grupo fue creado con el objetivo de promover la razón, el secularismo y la moralidad. Querían oponerse a la influencia religiosa y las supersticiones en la vida pública. Verá, en los tiempos en los que los Illuminati estaban empezando a surgir, la iglesia aún tenía muy indoctrinada muchas cosas, pero con el paso del tiempo esto estaba cambiando. Específicamente los Illuminati querían que cambiara de manera más rápida. ¿Cómo lo planeaban hacer? Uniéndose a los masones. Ellos se dieron cuenta de que los masones se iban por un lado un poquito menos religioso. Sí, como tal, los masones tenían este tipo de creencias religiosas, pero no específicamente creían en Dios. Y esto era un gran avance para los Illuminati, que estaban cansados de que la religión católica y cristiana se les fuera impuesta. Antes de que existiera cualquier cosa llamada Illuminati, los creadores del Illuminati se unieron primero a los masones. Trataron de convencerlos de este nuevo estilo de vida o esta nueva forma de ver las cosas, donde no creían como tal en un Dios y se basaban un poquito más
en la ciencia y este tipo de cosas, pero esto no le gustó mucho a los masones porque, como escucharon anteriormente, ellos sí creían en deidades y en dioses. Esto fue lo que causó que los Illuminati fundaran el grupo Illuminati y se fueran a hacer su rollo. Los Illuminati empezaron a agarrar muchísima popularidad y poder con el transcurso de los años, haciéndose de miembros políticos, millonarios, etc. Había gente muy importante dentro de este grupo. Fue tanto así que no recuerdo muy bien, ahí sí, discúlpeme, pero a lo que tengo entendido, la iglesia le tuvo que pedir al gobierno de Baviera, o tal vez fue solamente el gobierno de Baviera por sí solo, pero el punto es que les pidieron que se banearan los grupos cultos secretos. Eso incluía a los masones y eso incluía a los Illuminati, por lo que oficialmente los Illuminati se acaban en 1785. Pero como cualquier otro culto o grupo secreto, no porque los hayan baneado significa que ya no exista. En la actualidad se cree que los Illuminati siguen existiendo y no solo eso, sino que disponen de gente extremadamente poderosa en el mundo y mueven tras bambalinas el transcurso de nuestra historia. La Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz es una fraternidad esotérica y mística que se centra en la búsqueda del conocimiento espiritual y la iluminación personal a través del estudio de la filosofía oculta, el misticismo y distintas ciencias esotéricas. Se cree que fue fundada alrededor del siglo XVII en Alemania, aunque sus raíces pueden rastrearse hasta tradiciones esotéricas muchísimo más antiguas. Esta ganó prominencia a través de una serie de manifestos publicados a principios del siglo XVII. El primero salió en 1614 y se llamaba Fama Fraternitatis. Este describía la vida y las enseñanzas de Christian Rosenkreuz, un personaje mítico que supuestamente fundó la fraternidad Rosacruz. Según el texto, Rosenkreuz viajó a Medio Oriente, donde adquirió conocimientos esotéricos y científicos que luego llevó a Europa. El siguiente texto, Confesso Fraternitatis, salió en 1615. Servía como una continuación y ampliación del primer manifiesto y reforzaba y profundizaba los temas introducidos en el primero. Por último, The Chemical Wedding of Christian Rosenkreuz, salido en 1617, era una obra simbólica en forma de novela. Narraba una serie de eventos místicos y alquímicos que tienen lugar durante una boda química, representando procesos de transformación espiritual y alquímica. Algo que se me hace súper fascinante de la Orden Rosacruz es que hay un mito muy cool, que es que se encontró en una cripta abandonada nada más y nada menos que el cadáver del mismísimo Christian Rosenkreuz. Según lo que se cuenta, su cuerpo fue encontrado 120 años después de que murió en un estado de perfecta preservación. Aparte de esto, su tumba tenía una inscripción en latín que cuando se tradujo decía: en 120 años me abriré. Justamente la misma cantidad de años que pasaron para que encontraran su cuerpo. Todo esto al final del día es un mito, pero sí, la Orden de la Rosacruz es básicamente otro grupo. La Orden Hermética Golden Dawn. He hablado de esto por mucho tiempo en el video e incluso salieron en mi primer iceberg, así que vamos a hacerlo rápido. Comúnmente conocida como el Golden Dawn, esta es una organización esotérica fundada en Inglaterra a finales del siglo XIX. Al día de hoy es una de las sociedades secretas más influyentes en la historia. Fundada por William Wynne Westcott, Samuel Liddell y William Robert Woodman, su creación se basa en un conjunto de manuscritos que Westcott afirmó haber recibido de un sacerdote Rosacruz, que Westcott afirmó haber recibido de nada más y nada menos que un sacerdote proveniente del Rosacruz que acabamos de mencionar. Estos contenían instrucciones para la creación de una sociedad mágica y esotérica. Esta fue creada en una época donde el interés por el esoterismo estaba de vuelta, lo cual hizo que se crearan muchísimas sociedades secretas y esotéricas. Algo interesante es que los creadores del Golden Dawn en su inicio eran masones. Como les dije, los masones estaban en todos lados, aunque ellos buscaban expandirse un poquito más en todas estas creencias y prácticas esotéricas, mínimo más de lo que los masones ya hacían. Por otro lado, como pudieron ver al inicio, también adopta distintas cosas del Rosacruz, pero sí, una vez más, es simplemente un grupo lleno de brujos y brujas que están buscando revivir el esoterismo y este tipo de prácticas. Utilizan muchísima magia ceremonial. Ordo Templi Orientis.
mejor conocida como Orden de los Templarios Orientales, es una organización esotérica fundada a principios del siglo XX. Inicialmente se modeló siguiendo estructuras como la masonería, qué sorpresa, ¿verdad? Pero también evolucionó gracias a Aleister Crowley, quien la incorporó al telema. Pero, ¿cómo llegó a esto?, se preguntarán. La Orden de los Templarios Orientales fue fundada por Karl Kellner, Theodor Reuss, Heinrich Klein y Franz Hartmann. Como les dije, buscaba unificar distintos ritos masónicos en una sola organización. Lamentablemente, o afortunadamente, quién sabe, después de la muerte de Karl Kellner, Reuss tomó el liderazgo y expandió la orden a nivel internacional, incorporando elementos del cristianismo esotérico y el gnosticismo, y muchísimo después el telema de Aleister Crowley. Al día de hoy, el Otto está basado en telema, que ya explicamos anteriormente. Si se preguntan cuál es la diferencia principal entre el Otto y el telema, es que el telema es como una práctica muchísimo más abierta que tú puedes practicar individualmente y como tú lo quieras hacer. Por otro lado, la Orden de los Templarios del Oriente sí es como un grupo secreto, el cual consta de rangos y rituales e iniciaciones y jerarquía. Es simplemente un telema mucho más riguroso. Templo de Set. El Templo de Set es una organización religiosa fundada en 1975 por Michael Aquino. Aquí es clave mencionar que el creador del Templo de Set era un ex miembro de una iglesia satánica. ¿Por qué? Porque se dice que uno de los fundamentos principales que utilizó para crear el Templo de Set era el arquetipo del diablo. Él creía que el diablo no era nada más y nada menos que un arquetipo que se terminaba basando en Set, dios egipcio de la muerte. Entonces se podría decir que el Templo de Set simplemente es una organización secreta donde se venera a dicho dios egipcio Set. Los seguidores, a los cuales se les conoce como setianos, creen que Set es el verdadero dios que ha dotado a la humanidad con el fuego negro, que es algo así como una habilidad para distinguir a los humanos de otras especies animales. Los setianos no ven a Set como una deidad a la cual hay que adorar, sino como un modelo al cual deberían de tratar de seguir para alcanzar la inmortalidad de la conciencia. ¿Qué significa eso? No tengo idea. También tienen rituales, también tienen iniciaciones, simplemente otro grupo secreto que tiene otro tipo de creencias, como los últimos 6 que acabamos de discutir. Y bueno, oficialmente con eso terminamos la tercera capa del iceberg. Como pudieron ver, hablamos de muchos grupos, sectas, como le quieran llamar, y en lo personal para mí fue súper interesante. No sabía de absolutamente nada más que los del Golden Dawn, no tenía nada de idea del Rosacruz, sabía el nombre de los masones, pero no sabía qué hacían, y verdaderamente como investigar sobre todo esto expandió un poquito mis horizontes, aunque al final se hizo un poco repetitivo. ¿Ustedes qué opinan de todo lo que acaban de escuchar? ¿Hay algo que les sorprendió? ¿Hay algo que ya sabían? ¿Hay algo que dije mal? Por favor, pónganmelo en los comentarios. Como muchos de ustedes saben, yo no vengo a enseñarles, sino a compartirles lo que encontré. Si ustedes tienen más información que complementa la mía, la mejora o de plano la corrige, por favor pónganmela con todo respeto en los comentarios. No hay necesidad de pelearnos ni de aventarnos la madre. Si les gustó el video, agradecería mucho que compartieran, que dieran like y que se suscribieran si es que no lo han hecho. La meta de este año es llegar a 100,000 suscriptores en el canal y vamos muy bien. Asimismo, si les caí bien y quieren consumir un poquito más de mi contenido, les recuerdo que tengo otros 2 canales de YouTube, uno donde hablo de dramas, chisme y cosas más así, ese es Pato RMZ, y otro donde juego exclusivamente videojuegos de terror, Patos Games. Asimismo, hago streams en Twitch lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si le quieren caer a saludarme, quieren convertirse en mis amigos personales o simplemente quieren platicar conmigo, están más que invitados. Los 3 links que les acabo de mencionar van a estar abajo en la descripción. Sin nada más que decir, este video ya fue lo suficientemente largo y me retiro, no sin antes agradecerles que se hayan quedado hasta el final y nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Hasta la próxima y chao chao.